Principi Apostolorum Pedro es el común maestro y rector de todos. Encíclica del Papa Benedicto XV. NST. Efrem el Sirio. A los patriarcas, primados, arzobispos, obispos y otros ordinarios. En paz y comunión con la sed apostólica. Venerables hermanos. Saludos y bendición apostólica. 1. A Pedro, príncipe de los apóstoles, el divino fundador de la Iglesia otorgó los dones de inerrancia, 1, en materia de fe y de unión con Dios. Esta relación es similar a la de un director de coro del coro de los apóstoles. 2. Él es el maestro y rector común, 3, de todos, para poder alimentar el rebaño de aquel que estableció su Iglesia, 4, bajo la autoridad del propio Pedro y sus sucesores. Y sobre esta roca mística el fundamento, 6, de toda la estructura eclesiástica se mantiene firme como sobre una bisagra. De ella surge la unidad de la caridad cristiana y nuestra fe cristiana. 2. En efecto, el don único del primado de Pedro es que pueda difundir por todas partes y conservar las riquezas de la caridad y la fe, como bien declaró Ignacio Teóforo, un hombre de la época apostólica. Porque en esas nobles cartas que escribió a la Iglesia romana en su camino, anunciando su llegada a Roma para ser martirizado por Cristo, dio testimonio del primado de esa Iglesia sobre todas las demás llamándola presidenta de la Comunidad Universal de Caridad. 7. Esto debía significar no solo que la Iglesia Universal era la imagen visible de la caridad divina, sino también que el beato Pedro, junto con su primacía y su amor por Cristo, afirmado por su triple confesión, sigue siendo heredero de la Roumancy. En consecuencia, las almas de todos los fieles deben encenderse con el mismo fuego. 3. Los antiguos padres, especialmente los que ocupaban las cátedras más ilustres de Oriente, por aceptar estos privilegios como propios de la autoridad pontificia, se refugiaban en la sede apostólica siempre que les turbaba herejía o contienda interior. Porque solo él prometía seguridad en crisis extremas. Basilio el Grande, 8, lo hizo, al igual que el renombrado defensor del credo de Nicea, Atanasio, 9, así como Juan Crisóstomo, 10. Pues estos padres inspirados de la fe ortodoxa apelaron a los concilios de los obispos al juicio supremo de los romanos pontífices según las prescripciones, 11, de los cánones eclesiásticos. ¿Quién puede decir que les faltaba la conformidad con el mandato que tenían de Cristo? De hecho, para que no demostraran ser infieles en su deber, algunos se exiliaron sin miedo, como lo hicieron Librio, Silverio y Martinus. Otros abogaron vigorosamente por la causa de la fe ortodoxa y por sus defensores que habían apelado al Papa, o para reivindicar la memoria de los fallecidos. Inasanti, 12, es un ejemplo. Ordenó a los obispos de Oriente que insertaran el nombre de San Juan Crisóstomo en la lista litúrgica de los padres ortodoxos que se mencionarían en la misa. 4. Sin embargo, nosotros, que abrazamos la Iglesia oriental con no menos solicitud y caridad que nuestros predecesores, nos regocijamos verdaderamente, ahora que la terrible guerra ha terminado. Nos regocijamos de que muchos en la comunidad oriental hayan alcanzado la libertad y hayan arrebatado sus cosas santas del control de los laicos. Ahora se esfuerzan por poner la nación en orden, de acuerdo con el carácter de su gente y las costumbres establecidas de sus antepasados. Proponemos, oportunamente, un espléndido ejemplo de santidad, erudición y amor paternal para que los imiten y nutran con diligencia. Hablamos de San Efrén el Sirio, a quien Gregorio de Nisa comparó con el río Eufrates porque regó con sus aguas la comunidad cristiana para producir 100 veces más frutos de fe. 13. Hablamos de Efrén, a quien todos los inspirados padres y doctores ortodoxos, incluido Basilio, Alabanza Crisóstomo, Jerónimo, Francisco de Sales y Alfonso Ligorio. Nos complace unirnos a estos heraldos de la verdad, quienes aunque separados unos de otros en talento, tiempo y lugar, sin embargo perfeccionan una armonía modulada por un mismo espíritu. 5. Esta carta sigue tan poco después de nuestra encíclica que marca el 15º centenario del nacimiento de San Jerónimo porque estos dos hombres ilustres tienen mucho en común. Son casi contemporáneos, ambos eran monjes, ambos vivían en Siria, y ambos se destacaron por su estudio y conocimiento de las Escrituras. Puede compararlos correctamente con dos luces brillantes, 14, una iluminando el oeste y la otra el este. Sus escritos, siendo del mismo espíritu, son igualmente valiosos. Tanto los padres latinos como los orientales han estado de acuerdo con esos dos y los elogian de manera similar. 6. El lugar de nacimiento del beato Efrén podría haber sido Nisibio o Edesa. Lo cierto es que estuvo vinculado por sangre con los mártires de la última persecución. 15. Sus padres lo criaron como cristiano. Si no tenían las comodidades de una vida rica, tenían la distinción mucho mayor y más espléndida de que habían profesado a Cristo en el juicio. 16. En su juventud, Efrén, como se lamenta en su librito de confesiones, fue lánguido y negligente en resistir las tentaciones por las que esa época suele estar perturbada. Era de mal genio, se enfadaba fácilmente, era pendenciero y de mente y lenguaje desenfrenado. Pero mientras estaba en prisión por una acusación falsa, comenzó a despreciar las cosas humanas y los gozos vacíos de este mundo. Por lo tanto, tan pronto como fue exonerado, Efrén enseguida se vistió de monje y desde entonces se dedicó por completo a los ejercicios de piedad y al estudio de las Sagradas Escrituras. Santiago, obispo de Nisibi, uno de los 318 padres del Concilio de Nicea, que había establecido una renombrada escuela de exégesis en la ciudad episcopal, se convirtió en su patrón.
No solo cumplió las expectativas de Santiago con sus comentarios diligentes e ingeniosos sobre la Biblia, sino que incluso las superó. Como resultado, pronto se convirtió en el más grande de todos los comentaristas de esa escuela, ganando el título de doctor en Siria. Pronto tuvo que interrumpir su estudio de la sagrada literatura porque las tropas persas amenazaron la ciudad. Instó a los ciudadanos en su vigorosa resistencia a los persas. Con la ayuda de las oraciones del obispo Santiago, fueron derrotados, sin embargo, después de su muerte, los persas volvieron a sitiar la ciudad. Esta vez, en 363, cayó. Como Efrén prefería el exilio a servir a los infieles, emigró a Edesa. Allí ejerció diligentemente los deberes de médico eclesiástico. 7. La casa en una colina suburbana donde vivía pronto se asemejó a una academia ilustre con una gran concurrencia de hombres deseosos de estudiar los libros divinos. A él acudieron eruditos intérpretes y estudiantes de la escritura, entre ellos Zenobio, Maraba y San Isaac de Amidea, que adquirieron el título de grande, 17, debido a la profusión e importancia de sus escritos. Debido a su conocimiento y santidad, la fama de Efrem se extendió desde ese retiro. Así, cuando viajó a Cesarea para ver a Basilio el Grande, Basilio, al enterarse de su acercamiento por revelación divina, lo recibió con reverencia y le habló sobre las preocupaciones divinas, 18. Según el informe, fue en este momento que Basilio consagró a Efrem como diácono. 19. 8. Efrén nunca dejó su soledad en Edesa, excepto en días fijos para predicar. En su predicación, defendió los dogmas de la fe de las herejías crecientes. Sí, consciente de su humildad, no se atrevió a ascender al sacerdocio, se mostró, sin embargo, un perfecto imitador de San Esteban en el rango inferior del diaconado. Dedicó todo su tiempo a enseñar la escritura, a predicar e instruir a las monjas en la sagrada salmodia. Diariamente escribió comentarios sobre la Biblia para ilustrar la fe ortodoxa, acudió en ayuda de sus conciudadanos, especialmente de los pobres y los afligidos. Lo que buscaba enseñar a otros, primero lo hizo absoluta y perfectamente. De este modo, podría servir de ejemplo que Ignacio Teóforo propone a los diáconos cuando los llama encargos de Cristo, 20, y afirma que expresan. 9. Cuán grande y activa fue la caridad que mostró a sus hermanos en tiempos de hambre, aunque para entonces ya estaba agotado por la edad y el trabajo. Salió de la casa donde durante tantos años había vivido una vida celestial en lugar de humana y corrió a Edesa. Con esa elocuencia que Gregorio de Nisa caracterizó como una llave formada por la divinidad, 22, para abrir las mentes y las arcas de los ricos, castigó a los que acumulaban grano y exigió con vehemencia que alimentaran a los pobres con sus excedentes. Y se sintieron conmovidos no tanto por el hambre de los ciudadanos como por la sinceridad de Efrem. Con el dinero que pedía, él mismo proporcionaba camas a los torturados por el hambre y las extendía en los pórticos de Edesa. Allí cuidó a los enfermos y se encontró con los peregrinos que venían de la ciudad en busca de pan. 23. Verdaderamente este hombre fue colocado allí por la divina providencia para ayudar a su país. Y no volvió a la soledad hasta que la próxima cosecha le proporcionó abundancia. 10. El testamento que dejó a sus conciudadanos, memorable por su fe, humildad y singular patriotismo, dice lo siguiente. Yo, Efrén, me estoy muriendo. Con miedo, pero también con reverencia, os suplico, ciudadanos de Edesa, que no me sepulten bajo el altar ni en ningún otro lugar de la casa de Dios. No conviene que un gusano lleno de corrupción sea sepultado en el templo y santuario de Dios. Pero recuésteme con la túnica y el manto que usaba a diario. Acompáñeme con salmos y oraciones. No tenía ni alforja ni báculo, ni billetera, ni plata ni oro, ni jamás tuve adquirir o poseer cualquier otra cosa terrenal. Trabajen diligentemente en mis preceptos y doctrinas, como discípulos míos, no se aparten de la fe católica. Con respecto a la fe, sean especialmente constantes. Guárdense de los adversarios, me refiero a los malhechores, jactanciosos y tentadores pecar. Y sea bendita tu ciudad, porque Edesa es la ciudad y la madre de los sabios. Y así murió Efrén, pero su recuerdo sigue vivo, para bendición de la Iglesia universal. Por lo tanto, cuando su nombre comenzó a ser mencionado en la Sagrada Liturgia, Gregorio de Nisa pudo decir, el esplendor de su doctrina y su vida iluminó toda la tierra, porque es conocido en casi todos los lugares donde brilla el sol. 11. No hay razón para enumerar sus muchos escritos. Se dice que escribió 3000 miríadas de poemas y uno los cuenta todos juntos. 24. Sus escritos cubren casi todas las doctrinas eclesiásticas. Existen comentarios sobre la Sagrada Escritura y los misterios de la fe, sermones sobre las obligaciones y la vida interior, estudios sobre la Sagrada Liturgia, himnos para las fiestas de Nuestro Señor y de la Santísima Virgen y de los santos, para las procesiones de oraciones y días penitenciales, para los funerales de los difuntos. En todos ellos, su pureza de alma resplandece como una lámpara evangélica ardiente y resplandeciente. 25. Al ilustrar la verdad, nos hace amarla y abrazarla. De hecho, cuando Jerónimo testifica acerca de los escritos de Efrén en su día, nos dice que se leyeron en asambleas litúrgicas públicas junto con las obras de los padres y doctores ortodoxos. También afirma que reconoció la sublimidad del genio de Efrén incluso en las traducciones de estas mismas obras del sirio al griego. 26. 12. En efecto, conviene honrar al beato diácono de Edesa por su deseo de que la predicación de la palabra divina y la formación de sus discípulos se basen en la pureza de la Sagrada Escritura.
También adquirió honor como músico y poeta cristiano. Era tan hábil en ambas artes que se le llamó la lira del Espíritu Santo. A partir de esto, venerables hermanos, pueden aprender qué artes promueven el conocimiento de las cosas sagradas. Efrén vivía entre personas cuya naturaleza se sentía atraída por la dulzura de la poesía y la música. Los herejes del siglo II después de Cristo usaron estos mismos atractivos para diseminar hábilmente sus errores. Por eso Efrén, como el joven David que mata al gigante Goliat con su propia espada, opuso el arte con el arte y vistió la doctrina católica de melodía y ritmo. Estos los enseñó diligentemente a niños y niñas, para que eventualmente toda la gente los aprendiera. De esta manera, no solo renovó la educación de los fieles en la doctrina cristiana y apoyó su piedad con el espíritu de la Sagrada Liturgia, sino que también mantuvo felizmente a raya la herejía. 13. El arte introducido por el beato Efrén añadió dignidad a los asuntos sagrados, como subraya Teodoreto. 27. El ritmo métrico, que popularizó nuestro santo, fue ampliamente difundido tanto entre los griegos como entre los latinos. De hecho, parece probable que el antifonario litúrgico con sus cantos y procesiones, introducido en Constantinopla, 28, en las obras de Crisóstomo y en Milán, 29, por Ambrosio, de donde se extendió por toda Italia, fuera obra de algún otro autor. Porque la costumbre del ritmo oriental conmovió profundamente al catecúmeno Agustín en el norte de Italia, Gregorio el Grande lo mejoró y lo usamos en una forma más avanzada. Los críticos reconocen que ese mismo ritmo oriental tuvo su origen en el antifonario sirio de Efrén. 14. No es de extrañar entonces que muchos de los padres de la Iglesia destaquen la autoridad de San Efrén. Ni se nos dice de sus escritos, estudiando las escrituras antiguas y nuevas con mayor detenimiento, las interpretó con precisión, palabra por palabra, y lo que estaba oculto y oculto, desde la creación misma del mundo hasta el último libro de la gracia, lo iluminó con comentarios. Usando la luz del Espíritu. 30. Y Crisóstomo, el gran Efrén, es, azote del perezoso, consolador de los afligidos, educador, instructor y exhortador de la juventud, espejo de los monjes, líder de los penitentes, aguijón y aguijón de herejes, reservorio de virtudes, y el hogar y alojamiento del Espíritu Santo. 31. Ciertamente, nada más grande puede decirse en alabanza de un hombre que, sin embargo, parecía tan pequeño a sus propios ojos que decía ser él el menos y el más vil pecador. 15. Por tanto, Dios, que ha exaltado a los humildes, concede gran gloria al bienaventurado Efrén y lo propone para esta época como médico de la sabiduría celestial y ejemplo de las más escogidas virtudes. Y la idoneidad de su ejemplo es verdaderamente singular hoy. La espantosa guerra ha terminado y hay algo de un nuevo orden para muchas naciones, especialmente en el este. Nosotros, junto con ustedes y todos los hombres buenos, debemos esforzarnos por restaurar en Cristo todo lo que quede de la cultura humana y civil y recordar la sociedad descarriada de los hombres a Dios y a su Santa Iglesia. Aunque las instituciones de nuestros antepasados fracasaron, los asuntos públicos están en tumulto y todo lo humano se confunde, la Iglesia católica por sí sola nunca vacila, sino que mira con confianza al futuro. Ella sola nace para la inmortalidad, confiando en las palabras dirigidas al beato Pedro. 16. Ojalá otros maestros eclesiásticos aprendieran de él cuán hábil y diligentemente deben trabajar en la predicación de la doctrina de Cristo. Y de hecho la piedad de los fieles no tiene nada estable y ventajoso excepto adherirse enteramente a los misterios y preceptos de la fe. A los que enseñan legítimamente las Sagradas Escrituras se les advierte, con el ejemplo de la Edesine, que no desvirtúen las Sagradas Escrituras para el buen gusto de sus propias inclinaciones, ni que, al investigarlas, se aparten un dedo de la interpretación constante de la Iglesia. Ninguna profecía de la Escritura se origina en una interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Pero los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 17. Que los hombres honorables, en la tradición de Efrén, nos referimos a la ilustre descendencia de las órdenes monásticas, conserven la dignidad que surgió con Antonio y Basilio en Oriente. Esto fue propagado más tarde por ramificaciones en Occidente, y en muchos sentidos ha sido digno de mención para la comunidad cristiana. Por tanto, que estos buscadores de la perfección evangélica no dejen nunca de mirar e imitar a la anacoreta de Edesa. Porque un monje beneficiará más a la Iglesia cuando ejemplifique lo que su hábito significa para Dios y para los hombres, es decir, según un dicho de los antiguos padres de Oriente, debe ser un hijo del pacto, y nuevamente un ángel cuya misión es la misericordia, la paz y el sacrificio de alabanza, como bellamente lo define el bendito Nilo el Joven, 36. 18. Finalmente, venerables hermanos, todos los que son vuestros súbditos, tanto el clero como el pueblo, pueden aprender esto del beato Efrén, el amor a la patria, cuyas demandas se basan en la profesión de la sabiduría cristiana misma, no debe separarse del amor de la patria celestial, ni ser preferido a ella. Hablamos de esa patria que no es otra cosa que el gobierno más íntimo de Dios en las almas de los justos, comenzado aquí y luego perfeccionado en el cielo. De hecho, la Iglesia Católica exhibe una imagen mística de esto, ya que, trascendiendo todas las diferencias de nacionalidad e idioma, abraza a todos los hijos del Señor como una sola familia bajo un Padre y Pastor común. Efrén también enseña que las fuentes de la vida espiritual están en los sacramentos, en la observancia de los preceptos evangélicos, y en los múltiples ejercicios de piedad que ofrece la liturgia y propone la autoridad de la Iglesia. Sobre este tema,
tenga en cuenta lo que nuestro santo tiene que decir sobre el sacrificio del altar. Con sus manos el sacerdote coloca a Cristo en el altar para que se convierta en alimento. Se dirige al Padre como miembro de la familia diciendo, dame tu espíritu, para que en su venida descienda sobre el altar y santifique el pan que allí se coloca para convertirse en el cuerpo de tu Hijo unigénito. Le habla de la pasión y muerte de Cristo y expone sus golpes, ni su divinidad se avergüenza de esos golpes. Dice al Padre invisible, he aquí, tu Hijo es clavado en la cruz, sus vestidos están salpicados de sangre, su costado traspasado con una lanza. Él recuerda para él la pasión y muerte de su amado, como si los hubiera olvidado, y al Padre, al oír, favorece su petición. 37. También se refiere al estado de los momentos después de la muerte. De manera singular, estas observaciones aumentan la doctrina constante de la Iglesia, más tarde definida en el Concilio de Florencia. El difunto ha sido llevado por el Señor y ya ha sido introducido en el reino de los cielos. El alma del difunto se recibe en el cielo y se inserta como una perla en la corona de Cristo. El difunto incluso ahora reside con Dios y sus santos. 38. El alma del difunto se recibe en el cielo y se inserta como una perla en la corona de Cristo. El difunto incluso ahora reside con Dios y sus santos. 38. El alma del difunto se recibe en el cielo y se inserta como una perla en la corona de Cristo. El difunto incluso ahora reside con Dios y sus santos. 38. 19. En cuanto a su devoción a la Virgen Madre de Dios, ¿quién puede decir lo suficiente? Tú, oh Señor, y tu Madre, dice en un poema nisibeano, sois los únicos que son en todos los aspectos una belleza perfecta, en ti, mi Señor, no hay mancha, ni en tu Madre hay deshonra. 39. La lira del Espíritu Santo nunca sonó más dulce que cuando se le pidió que cantara las alabanzas de María o que celebrara su perfecta virginidad, su divina maternidad o su pleno patrocinio de misericordia hacia el hombre. Te he hecho el fundamento de la Santa Iglesia. Te llamé roca para que pudiera sostener todo mi edificio. Eres el supervisor de aquellos que me construyen una iglesia en la tierra. Si quisieran construir algo prohibido, prevenga, porque tú eres la base. Tú eres la cabecera de la fuente de la que se extrae mi doctrina. Eres la cabeza de mis discípulos. Por ti beberán todas las naciones. Tuya es esa dulzura vivificante que yo otorgo. Te he elegido para ser primogénito en mi institución y heredero de todos mis tesoros. Las llaves del reino te he dado, y aquí, te hago príncipe de todos mis tesoros. 42. Te he hecho el fundamento de la Santa Iglesia. Te llamé roca para que pudiera sostener todo mi edificio. Eres el supervisor de aquellos que me construyen una iglesia en la tierra. Si quisieran construir algo prohibido, prevenga, porque tú eres la base. Tú eres la cabecera de la fuente de la que se extrae mi doctrina. Eres la cabeza de mis discípulos. Por ti beberán todas las naciones. Tuya es esa dulzura vivificante que le otorgo. Te he elegido para ser primogénito en mi institución y heredero de todos mis tesoros. Las llaves del reino te he dado, y aquí, te hago príncipe de todos mis tesoros. 42. Si quisieran construir algo prohibido, prevenga, porque tú eres la base. Tú eres la cabecera de la fuente de la que se extrae mi doctrina. Eres la cabeza de mis discípulos. Por ti beberán todas las naciones. Tuya es esa dulzura vivificante que yo otorgo. Te he elegido para ser primogénito en mi institución y heredero de todos mis tesoros. Las llaves del reino te he dado, y aquí, te hago príncipe de todos mis tesoros. 42. Si quisieran construir algo prohibido, prevenga, porque tú eres la base. Tú eres la cabecera de la fuente de la que se extrae mi doctrina. Eres la cabeza de mis discípulos. Por ti beberán todas las naciones. Tuya es esa dulzura vivificante que yo otorgo. Te he elegido para ser primogénito en mi institución y heredero de todos mis tesoros. Las llaves del reino te he dado, y aquí, te hago príncipe de todos mis tesoros. 42. 21. Al recordar todas estas cosas, suplicamos humildemente a Dios que devolviera por fin a la Iglesia Oriental al seno y abrazo de Roma. Su larga separación, contraria a las enseñanzas de sus antiguos padres, los mantiene miserablemente alejados de esta sede de Pedro. Ireneo testifica, y recibió la doctrina del apóstol San Juan de su maestro Policarpo, que es necesario que todos se unan a la Iglesia por su mayor autoridad, es decir, todos los fieles. 43. Mientras tanto recibimos cartas de los venerables hermanos Igneisias Efrem II Ramani, patriarca de Siria en Antioquía, y Laías Petrus Wajik, patriarca maronita en Antioquía, y Joseph Emmanuel Thomas, patriarca caldeo en Babilonia. Presentaron argumentos de peso que nos suplicaban encarecidamente que concediéramos a Efrén, el diácono sirio de Edesa, el título y honores de doctor de la Iglesia Universal. Además de estas solicitudes, varios cardenales, obispos, abades y generales de órdenes religiosas de rito griego y latino enviaron sus peticiones de apoyo. Decidimos sin demora considerar un asunto tan de acuerdo con nuestros propios deseos. Recordamos que estos padres orientales siempre han considerado al beato Efrén un maestro de la verdad y un médico inspirado de la Iglesia Católica. Tampoco ignoramos que su autoridad tuvo un gran peso desde el principio, no solo con los sirios, sino también con los vecinos caldeos, armenios, maronitas y griegos. De hecho, cada uno de ellos había traducido los escritos del diácono de Edesa a sus propios idiomas y los había leído con entusiasmo tanto en las celebraciones litúrgicas como en casa. Incluso hoy sus canciones se pueden encontrar entre los eslavos, coptos, etíopes,
e incluso los jacobitas y nestorianos. También recordamos que la Iglesia romana lo ha honrado antes de esto. Desde la antigüedad se conmemoró al beato Efrén en el martirologio del 1 de febrero y no sin elogios especiales por su santidad y erudición. Durante el siglo XVI, se construyó una iglesia en la colina Viminal en la propia Roma para honrar a la Santísima Virgen y a San Efrén. Nuestros predecesores Gregorio XIII y Benedicto XIV instruyeron primero a Bosius y luego a Semanus, para recopilar, editar y publicar las obras de San Efrén con el fin de ilustrar la fe católica y alimentar la piedad de los fieles. Más recientemente, en 1909, San Pío X aprobó para los monjes benedictinos del priorato de San Benito y Efrén en Jerusalén, una misa y oficio propios en honor a este mismo santo y diácono de Edesa, con extractos en su mayor parte de la liturgia siria. Por tanto, con el fin de glorificar aún más al gran anacoreta y, al mismo tiempo, agradar a los pueblos cristianos de Oriente, hemos enviado a la Sagrada Congregación de Ritos una recomendación para proceder en este asunto, de acuerdo con las prescripciones de la cánones sagrados y disciplina actual. El resultado fue de lo más gratificante, ya que los cardenales al frente de esta misma congregación respondieron a través de su prefecto, nuestro venerable hermano Antoni S.R.E. Cardenal Vico, obispo de Portuensis y Santa Rufina, que ellos también nos deseaban y humildemente nos pedían lo mismo que los demás. Había preguntado en sus cartas suplicantes. Hemos enviado a la Sagrada Congregación de Ritos una recomendación para proceder en este asunto, de acuerdo con las prescripciones de los sagrados cánones y la disciplina vigente. El resultado fue de lo más gratificante, ya que los cardenales al frente de esta misma congregación respondieron a través de su prefecto, nuestro venerable hermano Antoni S.R.E. Cardenal Vico, obispo de Portuensis y Santa Rufina, que ellos también nos deseaban y humildemente nos pedían lo mismo que los demás. Había preguntado en sus cartas suplicantes. Hemos enviado a la Sagrada Congregación de Ritos una recomendación para proceder en este asunto, de acuerdo con las prescripciones de los sagrados cánones y la disciplina vigente. El resultado fue de lo más gratificante, ya que los cardenales al frente de esta misma congregación respondieron a través de su prefecto, nuestro venerable hermano Antoni S.R.E. Cardenal Vico, obispo de Portuensis y Santa Rufina, que ellos también nos deseaban y humildemente nos pedían lo mismo que los demás. Había preguntado en sus cartas suplicantes. 22. Por lo tanto, habiendo invocado al Espíritu Santo, por nuestra autoridad suprema, otorgamos a San Efrén el Sirio, diácono de Edesa, el título y los honores de doctor de la Iglesia Universal. Decretamos que su fiesta, que es el 18 de junio, se celebre en todos los lugares donde se celebren los cumpleaños de los demás doctores de la Iglesia Universal. 23. Por tanto, venerables hermanos, ya que nos alegramos de este aumento de honor y gloria para nuestro santo doctor, al mismo tiempo confiamos en que será un intercesor siempre presente y entusiasta por toda la familia cristiana en estos tiempos difíciles. Que esto también sea un nuevo testimonio para los católicos orientales del especial cuidado e interés que los romanos pontífices extienden a esas iglesias separadas. Deseamos, al igual que nuestros predecesores, que sus legítimas costumbres litúrgicas y prescripciones canónicas permanezcan siempre en completa seguridad. Ojalá que por la gracia de Dios y la ayuda de San Efrén se derrumbaran los obstáculos que separan a una parte tan grande del rebaño cristiano de la roca mística sobre la que Cristo fundó su iglesia. Que llegue cuanto antes ese día feliz, en el que serán como las palabras de la verdad evangélica. 24. Mientras tanto, como signo de los dones celestiales y testimonio de nuestra caridad paterna, os impartimos con mucho amor, venerables hermanos, ya todo vuestro clero y pueblo confiado a cada uno de vosotros, la bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 5 de octubre de 1920, séptimo año de nuestro pontificado. Benedicto XV.